estoy metiendo acá a la plataforma para confirmar y ver las notas, cómo les ha ido. Yo la última vez que lo vi, me parecieron que eran buenos promedios. Ya bastantes habían resuelto las evaluaciones y, y ya había como un consolidado y una tendencia frente a las notas. Que me está avisando. Bien, especializaciones. Aquí la lectiva de la especialización. Bien, doctora, en el sílabus hay una parte en donde yo les menciono que habrán unos puntos, ¿no? Y en esos puntos positivos, pues yo estoy valorando las intervenciones que me parecieron interesantes o que pudieron dar respuesta a algún planteamiento que haya hecho alguno de sus compañeros. Entonces, por ese lado, yo no le vería problema. En la configuración de la plataforma, como es la primera vez que lo estamos, este es como un piloto virtual, pues... bueno, alguien empezó la grabación. Daniel Alexandra empezó la grabación. Bueno, yo había dicho porque quería hacer una introducción, pero bueno. Entonces, lo que le decía a la doctora es que en el sílabus hay un elemento que está marcado con los puntos y los puntajes que se van a tener en cuenta y eso va a recaer también en el manejo del foro. ¿Listo? Entonces eso va a ser importante. Y ya, dependiendo de lo que me diga Secretaría, frente al paso de las notas, pues ahí veremos cómo ellos lo interpretan. Nosotros en la configuración del curso, pues se hizo de 5 preguntas cada evaluación en lo que me logro acordar, fue porque así me lo sugirieron en la configuración del mismo. Entonces, no sabía que había esa discordancia entre 3 y 3.5. Sí, señor. Lo voy a hablar con la secretaría para averiguar bien ahí cómo se haría, pero en principio yo lo que les sugeriría es que pues atiendan mi llamado a que la participación en esta lectiva virtual también es importante y pues se valorará de manera positiva y que esa participación no puede ser de cualquier forma, sino que la idea no es tanto que ustedes pues planteen es un tema en abstracto, que también puede ser si lo aplican a pues si es realmente enriquecedor, sino que también interactúen entre ustedes. Eso a mí me interesa porque pues estas versiones asincrónicas de los cursos pues tienen sus retos y la idea sería poderlo manejar de mejor manera. Bueno, como ya la doctora Diana Alexandra Oliveros inició la grabación, pues voy a hacer la introducción que quería hacerles antes. Bueno, un feliz día a todos y a todas, ya siendo las 11:06 de la mañana, hoy 15 de mayo del 2023, nos volvemos a reunir pues para poder atender las distintas preguntas, cuestionamientos, inquietudes, sugerencias y demás que hayan tenido a través de esta experiencia piloto en el manejo de esta herramienta virtual que es la plataforma eLibre. Entonces, como ustedes han podido ver, este curso cuenta con no solamente un sílabus, es decir, una configuración de la plataforma en donde hay distintas herramientas para que ustedes tengan la mejor pues, oportunidad pedagógica y en ese sentido parte de estas es el sílabus, que es nuestro marco general del curso, y las 2 evaluaciones que fueron asignadas. También pudieron encontrar las 2 grabaciones que hemos tenido. Yo también me gustaría subirles esta sesión de preguntas y respuestas.
y les quería proponer que tuviéramos la siguiente dinámica. Como ustedes han visto, a lo largo del curso intentamos dotar de contenido estos tres conceptos que están formulados desde el título. Se dice razonamiento probatorio, dos puntos, estándares de prueba y control de la racionalidad judicial. Y como ustedes pudieron ver, tanto las diapositivas como el manejo de este tema, que es meramente una aproximación introductoria, un tema que es complejo, interdisciplinario y que además está en continuo desarrollo, pues intenté hacer una derivación pues que tuviera como una fluidez lógica, ¿no? Y que lo que viéramos desde el inicio pues nos sirviera al final. Y por eso abordamos qué significaba razonamiento, qué significaba probatorio, en qué sentido hablamos de razonamiento probatorio, después vimos cómo esto pues se refleja en un contexto probatorio que tiene unas categorías y parte de esas categorías son los estándares de prueba. Y los estándares de prueba como ese nivel de exigencia probatoria, es decir, ese nivel de exigencia frente al titular de la carga de la prueba para que el decisor pueda válidamente aceptar que determinado enunciado se encuentra probado. Entonces vimos que eso implicaba también un cambio de paradigma, que es el paradigma de la íntima convicción a una concepción más racional de la prueba, en donde es racional precisamente porque se supone que hay un vínculo con la evidencia y con un manejo racional de la misma, ¿sí? Y por eso hay ahí la categoría del control, el poder controlar la decisión judicial más allá de un mero ejercicio de autoridad. No sería válido ahora o en este nuevo escenario ya no, el ideal no es que convenza yo al que tiene más autoridad, sino que logre demostrar a través de inferencias sólidas, y vimos como una de esas inferencias es la abductiva, pues logré demostrar yo la validez de mis argumentos y la solidez de la misma. Y por eso aludimos a la sana crítica y vimos cómo esta sana crítica tiene tres pilares, que son las máximas de la experiencia, el manejo de los conocimientos científicos y las reglas de la lógica. Y vimos cómo ese ejercicio de control pues tiene a su vez algo que decir frente a cada uno de esos pilares. Vimos entonces el concepto de falacias, el concepto de generalizaciones espurias y el concepto de junk science o ciencia basura. Lo vimos, como les dije, muy someramente, muy rápidamente, es decir, solamente con una pretensión introductoria para que ustedes se empapen, se impregnen de conceptos que están en continuo desarrollo y tienen una influencia interdisciplinaria, como les mencioné al inicio de la clase. Entonces, en ese sentido, pues yo les propondría la siguiente dinámica. ¿Cuánto tiempo tenemos? Está previsto, creo que 1 hora. Sí, no, 2 horas, hasta la 1 de la tarde. Entonces, como tenemos hasta la 1, les diría que empecemos con fluidez, con esa fluidez que yo intenté pues proponerles y empecemos con lo principal. Si alguno tiene preguntas, no sobre los estándares de prueba en específico o sobre el control de la racionalidad judicial en específico, sino sobre los componentes que vimos al inicio, que es razonamiento probatorio. Después abrimos estándares de prueba y concluimos con control de la racionalidad judicial, si les parece bien. Voy a abrir para ver. Les agradezco a los que han puesto cámara, porque eso sí es verdad que permite una mejor retroalimentación en el ejercicio docente. Entonces, si alguno tiene o alguna tiene preguntas respecto a la parte introductoria del razonamiento probatorio, les escucho para empezar a deliberar. Una pregunta adicional. Si alguno tiene preguntas administrativas, he solucionado varias, podríamos tal vez abordarlas de primero o mejor empezamos con los sustantivos. No, yo creo que mejor empecemos con los sustantivos y dejamos para el final
alguna pregunta. Ya resolví una al inicio, administrativa del curso, y creo que podemos dejarlas para el final para que veamos. Bueno, les escucho. ¿Alguien tiene la mano levantada? Mm. Ustedes son los protagonistas de este momento, para escucharles. Bueno, sobre entonces estándares de prueba, ¿alguna pregunta en particular? Buenos días, doctor Camilo. Claro que sí, efectivamente, teniendo en cuenta las diferentes etapas procesales, pues, ahondando un poquito en el tema, básicamente cuando abrimos la formulación de imputación, tendríamos entonces el conocimiento, pues, de unos elementos materiales probatorios que nos darían la inferencia razonable de conformidad con el 286 del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Pero en esta evaluación de estos elementos materiales, pues también ha señalado la Honorable Corte Suprema de Justicia que es válido tener en cuenta los hechos indicadores, ¿no? Y los indicantes, que son métodos avalados y aprobados, pues, para desarrollar una inferencia razonable en esta etapa. Luego, posteriormente, la misma tendría en esos hechos jurídicamente relevantes la suprema importancia para construir más adelante lo que llamaríamos entonces la probabilidad de verdad y acercarnos entonces a la siguiente etapa procesal, que sería entonces la acusación, que es donde pues se delimitan múltiples situaciones, donde de pronto pues se define la competencia, donde de pronto hay una probabilidad de verdad de que el procesado haya sido autor o partícipe de la comisión de la conducta. Y más adelante entonces tendríamos para desarrollar la teoría del caso por parte del órgano investigador entonces la, la certeza libre de toda duda razonable para tomar una decisión de fondo. Creería yo que este es el recorrido, pues, siéndolo pues muy concreto para no extenderme tanto, doctor Camilo. Me indica si estoy equivocado, por favor. Doctor Hermes, placer saludarlo y le agradezco mucho la intervención. Mm, de acuerdo, yo creo que usted ahí ha tocado un tema que es fundamental en este curso, y es la progresividad que deben tener el manejo de los estándares de prueba. Es decir, como yo les mencioné en el curso, una de las ideas primordiales es ser conscientes de que en la etapa, mientras se desarrolla, especialmente antes de la etapa preparatoria, pues mientras se realizan actividades de investigación, pero que se dan cuenta, el sistema se da cuenta que hay derechos, como por ejemplo los que tiene la víctima, como por ejemplo los que tiene la sociedad para que se consolide la justicia, ¿cierto? Hay derechos involucrados, pero que se necesita la investigación, pues la racionalidad lo que permite es establecer qué niveles de exigencia voy yo a pedir mientras avanza el proceso. Y por tanto está bien descrita su línea temporal, en donde usted manifiesta, mire, existe primero un estándar de prueba que se consolida desde la imputación, que es la inferencia razonable. Esa inferencia razonable no puede confundirse con la determinación sólida de alguna de las causales para que proceda la imposición de una medida de aseguramiento. Esa misma imposición de una medida de aseguramiento requiere también una gradualidad según la solidez de cuál tipo de causal estamos hablando. Y a partir de inferencia razonable, ya no va a ser lo mismo lo que se solicita en probabilidad de verdad, y mucho menos cuando estamos frente a conocimiento más allá de toda
razonable. Un pequeño comentario para ya darle la palabra a otro estudiante que quiera participar, es que cuando hablamos de conocimiento... Uy, ¿me están escuchando bien? Yo paré de verles. Se le ¿Aló? corta por ratito. A lo último se cortó un poco, pero ya se está escuchando bien, doctor. Solamente al final. Ah, bueno. Entonces, doctor Hermes, muchas gracias. Le estaba comentando que una pequeña retroalimentación es que cuando hablemos sobre conocimiento, más allá de toda duda probable, razonable, no podemos involucrar otro concepto técnico, que es el de certeza. Bueno, creo que estoy teniendo problemas de conexión. No, ¿me están escuchando bien? Sí, doctor. ¿Me escuchan bien? Un segundito acá, que solicito una cosita y ya. Escucho. Ya, ¿aló? ¿Me escuchan bien? Es que creo que había tenido una interferencia acá en la red que utilizamos. ¿Ya me están escuchando bien? Se escucha Excelente. bien. Listo, entonces, para concluirlo, el comentario que le estaba dando el doctor Hermes, lo que le decía es que hay que tener cuidado porque la certeza en el manejo de estos temas es también un concepto técnico. Es decir, en la certeza, pues primero, muchos autores han criticado ese manejo o la misma mención de ese concepto, porque se entiende que certeza, dentro de un contexto de incertidumbre, es decir, dentro de la inevitable y necesaria posibilidad de equivocarse, y eso yo se los mencioné desde el inicio cuando abordamos el tema del error judicial, y les mencioné, por ejemplo, cómo el proyecto de inocencia que nació en Estados Unidos, pues tuvo una intuición muy interesante que fue cuando hubo esta revolución tecnológica de la prueba de ADN, se dieron cuenta que muchas condenas válidamente estructuradas, válidamente y pues en el marco en el que se movían probatoriamente sólidas, pues a partir de esta nueva herramienta de corroboración se dieron cuenta que estaban erróneas. Entonces, lo que ahí se muestra con claridad es que siempre existe la posibilidad del error. Y por eso es que muchos autores critican el hablar de certeza. Pero en nuestro ordenamiento sí se reconoce que la certeza es un estándar de prueba incluso más exigente que el de conocimiento más allá de toda duda razonable. ¿Cuándo se habla de certeza? En la etapa de preclusión. ¿Por qué? Porque en la etapa de preclusión la consolidación de la causal tiene que ser en tal medida que permita, pues, es decir, hay otros derechos de sujetos de especial protección o de protección reforzada constitucional, como son las víctimas, que ante la conclusión que se puede dar en una etapa de preclusión de la acción penal, pues podría estar involucrada. Se entiende el ordenamiento que eso, pues, concluir el proceso antes, pues tiene que ser mucho más sólido, ¿listo? Ya hay más preguntas. Doctor Diego Camilo Romero. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Bien, doctor, ¿usted qué tal? Un placer saludarlo. Doctor, yo le comento, pues nuevamente le comento, yo soy laboralista, pero hay un tema penal que me pareció muy curioso que se relaciona directamente con esta materia, que fue una noticia que sucedió la semana pasada y fue la absolución de unos médicos cirujanos, pues que, pues según se dijo ahí, habían obrado pues de unas maneras no tan adecuadas y pues el motivo por el cual se dio la absolución
fue básicamente por la traducción de unos documentos, porque la fiscalía los aportó en portugués y pues se supone que deberían estar en español. Entonces yo tengo ahí pues me surge una inquietud respecto del tema del estándar de prueba, ¿cierto? Porque ciertamente hay varias situaciones a tener en cuenta en ese caso concreto, pues que se hizo como muy conocido en los medios de comunicación, y pues digamos se cumplía con el estándar, o no sé si digamos hay un incumplimiento del estándar de prueba ahí, porque o sea, estaban los documentos y pues es curioso que el juez hubiese dicho que si los documentos hubiesen estado traducidos, la decisión hubiese sido de tipo condenatorio. Entonces, fíjense que la situación es bien curiosa, porque si el juez dijo eso, significa que ciertamente pues logró traducir o logró entender el contenido de los documentos. Entonces, de ahí que, pues digamos que uno como laboralista está enseñado o digamos sabe que en este campo hay ciertas facultades que tiene el juez laboral, que son la sexta y la petita, las cuales creo o tengo entendido en el ámbito penal se encuentran vedadas para el juez. Es cierto que la justicia es rogada, pero hasta allá, digamos, en un punto donde hay una prueba que el juez entendió, porque así lo manifestó, o fue lo que dio a entender en lo que dijo en la providencia que emitió, digamos, hasta allá estamos en este país, o sea, en una situación donde hay pruebas para condenar a un grupo de personajes que cometieron ilícitos que pues ciertamente afectaron una cantidad de vidas, que pues me parece una cosa detestable, horrible, que pues no se haya dado una decisión, digamos, que fuera idónea para el caso. Digamos, hasta allá, digamos, la exigencia probatoria es tan estricta en el sentido de que por el hecho de no haber allegado unos documentos traducidos, cuando el juez fácilmente puede ordenar esta situación, o sea, hasta allá están vedadas las facultades oficiosas del juez penal. Doctor Diego, muchas gracias. Muy interesante el caso que plantea y creo que me permite resaltar otros puntos que también considero muy valiosos para nuestra deliberación. Lo primero que hay que decir es que no conozco el caso, no he estado tan metido en medios, no he podido analizarlo, pero suena un caso muy interesante. Y lo segundo que me gustaría resaltar es el tema de la interrelación que tienen los conceptos que hacen parte del contexto probatorio. Es decir, cuando nosotros vimos sobre cómo esto, es decir, cómo se concreta el razonamiento probatorio en conceptos que nos permitan argumentar de mejor medida, yo les mostré un gráfico. Y en ese gráfico les decía que uno puede analizar el contexto probatorio de dos formas, de manera semántica o de manera sintáctica. ¿Qué significan estos conceptos? De manera semántica es que uno puede empezar, bueno, ¿qué significa estándar de prueba? Nivel de exigencia. ¿Qué significa carga de la prueba? Titularidad de una responsabilidad. ¿De responsabilidad de qué? De aportar los elementos de juicio suficientes que permitan satisfacer ese estándar de prueba. ¿Qué significa beneficio de la duda? Es una consecuencia ante la constatación por parte del decisor de que o el estándar de prueba no fue satisfecho o que es una de las posibilidades para la insatisfacción del estándar de prueba, o el titular de la carga de la prueba no cumplió su responsabilidad. ¿Listo? Y yo les mostré y utilicé la metáfora pedagógica de salto con garrocha. Creo que se le dice así, o pértiga también creo que le dice. Entonces, cuando el doctor Diego Camilo menciona este caso, aquí estamos viendo, pues, una de las tensiones que pueden surgir cuando se declara que determinado supuesto fáctico o hipótesis, teoría del caso, no se encuentra justificada. Todo esto lo tenemos que enmarcar, como bien lo hizo el doctor Diego Camilo, en que estamos hablando del derecho penal. Por lo menos en el derecho penal existe un mayor desarrollo, ya lo vimos con la intervención del doctor Hermes, del manejo de los estándares, precisamente porque el sistema es consciente de que en el derecho penal se maneja la espada o sea, por el paradigma del ius puniendi estatal, ¿listo? Y se tiende
aunque eso ya también está muy criticado, se entiende que en el derecho penal, como última ratio, como recurso final que tiene el Estado para restablecer la vigencia de la norma, pues tiene que ofrecer garantías y mayores garantías. Entonces, cuando un decisor declara que no se encuentra probada determinada hipótesis, pues surgen varias preguntas. Primero, puede ser que el decisor valoró de manera errada los elementos de juicio que de manera correcta fueron incorporados por el titular de la carga de la prueba. Esa es una opción. Otra opción, que el decisor valoró de manera inadecuada el significado del estándar de prueba específico que tenía para la procedencia de su decisión. Es decir, no, por ejemplo, en una sentencia condenatoria, no supo realmente qué significaba más allá de toda duda razonable. Esa es otra posibilidad. Y una tercera posibilidad es la posibilidad de que el titular de la carga de la prueba, por distintas formas, por distintas situaciones, incluso que no son atribuibles a su responsabilidad, porque eso también hay que mencionarlo, porque son funcionarios que pues tienen, o sea, mi total admiración para los funcionarios judiciales. Son personas que, salvo, o sea, cualquier decisión es costosa, se enfrentan a un marco de sobrecarga laboral terrible, en donde están las expectativas de la sociedad más sensibles. Entonces, por eso es que también siempre hay que tener claro que un determinado error de cualquier funcionario judicial, pues tiene que enmarcarse dentro del contexto de operación que le permite a él actuar. Entonces, el caso que menciona el doctor Diego Camilo, pues es interesante porque entra en esos diferentes matices. No sé cómo habrá sido el caso como tal, no sé si el juez dijo y se comprometió con la situación hipotética de que si se le hubieran entregado los documentos traducidos, entonces él necesariamente hubiese concluido que pues estaba probado, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de los actores. Entonces, aquí lo que vemos es que yo sí creo que el decisor tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad es que en el marco del derecho penal como última ratio, en donde se puede condenar a una persona, en donde es un funcionario que también tiene una carga laboral con unas exigencias muy, 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 muy intensas, y donde también se encuentran los derechos fundamentales del procesado, que se enfrenta contra condenas pues que son sustanciales, porque nuestro derecho penal no, o nuestro ordenamiento no se caracteriza por ser muy flexible o muy leve en la distinción de las condenas, de las penas que se pueden imponer. Pues yo sí considero que es viable que un decisor cuestione la confiabilidad de cualquier elemento que pretenda aportar corroboración a la hipótesis fáctica que puede llevar a una persona a vivir años de cárcel. Si eso lo enmarcamos con nuestro contexto judicial actual, en donde la Corte Constitucional ha determinado que hay un estado de cosas inconstitucionales, eso quiere decir que las mínimas garantías que pretende nuestra Carta Política, nuestro pacto fundamental para la vigencia mínima de derechos fundamentales, pues está violada de manera masiva, sistemática, histórica, en los centros de reclusión. Entonces, ¿qué sucede? Que el doctor Diego Camilo resalta un elemento que es potente, y es, señor Camilo, profesor, aquí vemos que el juez sí tenía la capacidad de intuir, medio comprender el contenido de esos elementos, tal vez, pero
Y creo que el doctor Diego Camilo mencionó que era portugués. Claro, el portugués, al ser una lengua latina, tiene cierta semejanza con el español, pero ¿hasta qué punto puede el juez flexibilizar esa confiabilidad de lo que él interprete de un idioma que no es el de él? Existen las herramientas procesales, los momentos procesales pertinentes, y ya si como en el derecho, en nuestro sistema, hablamos de un sistema con tendencia adversarial, pues la intervención del juez en este contexto de última ratio, teniendo presente una situación de violación masiva de derechos, estado de cosas inconstitucionales después, pues yo sí considero que no es descabellado una teoría que le exija al titular de la carga de la prueba cumplir sus responsabilidades, teniendo en cuenta, como lo dije, que los titulares de la carga de la prueba en el proceso penal sería la fiscalía, pues también son funcionarios que se enfrentan a retos muy complejos, en donde también están involucradas pues órganos de dirección de la misma entidad, ¿no? Tenemos que empezar a ver de manera sistemática algunas cuestiones para podernos pronunciar. Muchas gracias, doctor Diego Camilo. Le doy entonces la palabra al doctor Frey. ¿Ahí me escucha, doctor? Lo escucho perfecto. Buenos días, doctor. Sí, digamos que, digamos, diciéndole al doctor Diego, y yo creo que a la mayoría de los que somos abogados litigantes en proceso penal, tenemos como una máxima que es mejor tener un delincuente libre que un inocente en la cárcel. Yo creo que a esas máximas nos la han enseñado siempre desde pregrado. Yo creo que muchos jueces se les olvida eso, que tiene que ver con la última ratio también. Doctor, yo tengo una pregunta más bien, o de pronto no pregunta, sino un cuestionamiento suyo respecto de algo que está ocurriendo comúnmente en lo que tiene que ver con ese estándar probatorio frente a la valoración de la prueba ya practicada en sede de juicio oral. Doctor, es muy común y muy frecuente, ¿sí?, que no se respete la duda razonable. Yo creo que la vez pasada también hablé frente a ello, porque es que yo creo que acá debemos centrarnos más. Y es que yo veo que hay muchas decisiones fundamentadas no solamente en la suposición de la fiscalía, ¿sí?, ni siquiera una situación de indicio o sumas de indicios, sino la suposición que tiene la fiscalía en la cabeza, ¿sí?, frente a su teoría del caso, que es adoptada por el juez. Visto muchos casos que ni siquiera demuestran el indicio, y hay estrategias de defensa, inclusive que se puede entrar a demostrar varias teorías del caso. A ver, si se supone que el juez debe condenar más allá de toda duda razonable, si usted le puede plantear y le demuestra al juez inclusive 2 o 3 posibles teorías contrarias a la fiscalía, creería yo que entraríamos en el mundo de la suposición y desvirtuaría obviamente más allá de toda duda razonable, ¿sí? Entonces, en esos errores, porque obviamente pues no todos, pero hay varios errores judiciales en los cuales la decisión está inclusive basada en suposición, no ni siquiera una suma de indicios graves, terminan condenando. Es como decir, trasladarle a la defensa, y lo he visto así, le traslada la carga de la prueba a la defensa, inclusive de demostrar su inocencia. Si bien es cierto, pues eso es materia en ejercicio obviamente de la defensa, demostrar su inocencia. Hay estrategias de defensa que solamente es plantear la duda razonable y que obviamente allí debería aplicarse y debería absolver. Entonces, ¿cuál sería el mejor mecanismo, ¿sí?, o argumentación del juez a la hora de desvirtuar, por decirlo así, con los mismos elementos llevados a juicio? Es darle esa gran diferencia entre la suposición y los indicios frente a esa probabilidad de verdad, obviamente más allá de esa toda duda razonable.
porque es que hay casos en los cuales yo creería que se está aplicando más la duda razonable para condenar más que para poder absolver. Entonces, frente a ese estándar probatorio, frente a esa suposición, digamos, ¿qué puede hacer el juez? Porque es que la decisión es del juez, no del abogado. El abogado hace su tarea, en su defensa hace su tarea. De pronto hay errores de la fiscalía que con los elementos materiales probatorios no llegan a demostrar desvirtuar esa duda razonable, pero que en últimas el juez, pensando y preconcebiendo, inclusive prejuzgando, diciendo, no, pero es que yo creo que sí lo hizo, y como yo creo que sí lo hizo, lo voy a condenar. Yo creo que si un juez dice, yo creo que lo hizo, automáticamente hay una duda. Yo creo que el juez debe tener la certeza inequívoca de que cometió la conducta. Entonces, ¿cómo superar esa valoración ya presentada al estándar probatorio frente a las suposiciones o incluso indicios que no llegan a verificar esa certeza y obviamente ese más allá de toda duda razonable y poder condenar? No sé si me hice entender. Doctor Espíndola, un placer saludarlo. Muchas gracias por su intervención, muy rica en contenido y plantea pues debates muy actuales. Y le agradezco porque también me permite subrayar algunos temas que creo que son fundamentales para este curso, que como les digo, es más bien una aproximación introductoria a herramientas para que ustedes controlen las decisiones de manera argumentativa. Y yo creo que ahí el doctor Espíndola pues ya ha desarrollado una conciencia que le permitirá en su ejercicio pues intuir y tener mejores herramientas, entonces me siento muy contento de escuchar su intervención, doctor, y se le agradezco. Pues varias cosas, ¿no? Primero, siento que o concibo que hay el tema de entender qué es una duda razonable, cómo clarificarla conceptualmente. Y segundo, aunque se tocó de manera pues adyacente, secundaria, también creo interesante mencionarles muy sucintamente qué significa manejar un indicio y cuál es la estructura lógica del indicio, que es tan fundamental porque muchas veces hay confusiones que se generan a partir del manejo del indicio. Entonces se piensa que es una prueba de referencia o se piensa que es cualquier cosa. No, en verdad hay una técnica y un manejo conceptual que debe guiarnos en la aproximación a estos conceptos que son, al igual que certeza, conceptos técnicos. Entonces, lo primero, ¿qué significa duda razonable? Como ustedes han visto a lo largo del curso, nosotros hablamos de duda razonable cuando introdujimos, o de manera explícita introdujimos, el estándar más allá de toda duda razonable, conocimiento más allá de toda duda razonable. Y para hablarlo, nosotros lo enmarcamos dentro de un tipo de inferencia particular, que era el de abducción. Abducción también es conocida como la inferencia de la mejor explicación. Y vimos que en la epistemología actual, ya esa distinción clásica entre la inferencia deductiva y la inferencia inductiva, pues se ha quebrado porque ha surgido un nuevo tipo de inferencia que es la inferencia abductiva, la inferencia de la mejor explicación, también llamada inferencia de la mejor explicación. En la estructura lógica de el manejo de la inferencia de la mejor explicación, vimos cómo hay dos componentes claves. Primero, la consolidación del conjunto de elementos de juicio a explicar, y segundo, la consolidación. ¿Perdón? Bueno, hay alguien que tiene un micrófono prendido, pero primero el conjunto de elementos de juicio a explicar y segundo, el conjunto de hipótesis que compiten por ser cuál va a ser la mejor para que explique. ¿Listo? Y vimos que en la consolidación de ese conjunto de hipótesis explicativa hay varios elementos importantes. Primero,
no cualquier hipótesis es aceptable. Yo les hablé de 2 niveles de hipótesis aceptables para no solamente para ser seriamente abordadas por un ser humano, sino para ser seriamente abordadas en un proceso judicial. ¿Listo? Ahí ya hay un primer filtro. Segundo, vimos que no solamente basta con que uno tenga una hipótesis aceptable para que sea elegida como la mejor. Se necesita también que tenga un fundamento probatorio. Y ahí los 3 mecanismos para controlar las inferencias que puede hacer un decisor al valorar esas hipótesis, pues pueden ser claves. Porque pueden mostrar que una hipótesis que se presentaba intuitivamente viable, pues cuando uno la analiza de cerca sus fundamentos, se da cuenta que o tenía generalizaciones espurias, o tenía falacias lógicas, o tenía ciencia que hoy en día es considerada pues basura o desactualizada, etc. Lo tercero, no solamente se necesita que sea una hipótesis aceptable con un fundamento probatorio, sino que ese fundamento probatorio sea suficiente para satisfacer un estándar de prueba alto. ¿Listo? Y eso también está conectado, conexo con otro momento, que es que esa hipótesis aceptable con fundamento probatorio suficiente también haya logrado defenderse de manera explícita, y voy a hacer más tarde una explicación sobre lo explícito y su fundamento normativo, explícita, una defensa explícita frente a los ataques probatorios que en su estrategia pudo haber aportado o la defensa o, por ejemplo, sujetos de intervinientes, como por ejemplo el Ministerio Público en su calidad. ¿Listo? Y por último, pero tal vez aquí es donde el doctor Espíndola tiene toda la razón. No solamente se trata de una hipótesis aceptable, con fundamento probatorio suficiente, que además se ha podido defender de los ataques probatorios que otros sujetos han podido plantear o que él puede prever racionalmente. No es que tenga que esforzarse mucho, pero él, si nadie se lo dice, él también tiene capacidad de valoración, ese decisor, sino que también tiene que ser la única, la única. Es decir, que ahí el doctor Espíndola tiene toda la razón. Una buena estrategia de defensa puede ser el plantear hipótesis que hagan parte o que apoyen, converjan, pues no converjan, perdón, sino que sean consistentes con la hipótesis de inocencia, y si el titular de la carga de la prueba no logra desestimar, atacar probatoriamente la viabilidad de esa hipótesis, incluso si no es una hipótesis que tenga un fundamento probatorio altísimo, pues se consolida la duda razonable. Yo considero que se consolida la duda razonable y que ahí eso hace parte de la carga de la prueba. El pronunciarse no solamente en defensa de su hipótesis, sino en contra de cualquier otra hipótesis que sea o previsible racionalmente o que haya sido explícitamente planteada no solo por la defensa, sino por cualquier otro sujeto procesal. Ahora quiero desarrollar un poco lo que dije de esto tiene que ser explícito. Esto tiene que ser explícito precisamente porque desde 2 vías. Primero, hoy ya no estamos bajo un sistema de la íntima convicción. Hoy en día lo probado no puede ser lo que nos diga el que tiene autoridad que está probado. No, eso tiene conexión con el segundo punto. Hoy en día existe un marco normativo que nos permite defender una posición sustancial frente al deber de motivación. El deber de motivación es la responsabilidad de explicar o declarar de manera explícita cuál es el camino inferencial que utilizó el decisor para declarar que algo es, lo que considera que es, ¿sí? Ahí el doctor, pues, toca un tema que en epistemología jurídica está candente, o sea que está actual, y es el tema de los estados proposicionales, que no voy a abordar, porque solo se lo menciono por si le interesa. Es la diferencia entre creencia,
y aceptación. Hace poco, si le interesa, escuché una conferencia muy interesante del doctor Orión Vargas. No sé si alguien lo ha escuchado. Doctor Orión Doctor, qué Vargas. pena. Es que alguien tiene abierto el micrófono y me Sí. está hablando de estados proposicionales. Sí, ¿me están escuchando bien? Sí. Sí, señor. Micrófono apagado. Ya, ¿me escuchan bien? Perfecto, listo. Bueno, les mencioné que un tema muy actual en discusión, solo lo menciono sucintamente para seguir avanzando en epistemología jurídica, es los estados proposicionales. Y es la distinción entre creencia y aceptación. Hay un profesor que no conocía a profundidad, pero que está desarrollando temas muy interesantes. Le escuché una conferencia ahorita en la Universidad de los Andes sobre razonamiento probatorio e inteligencia artificial. Y en la Universidad de Medellín, para los que quieran, están desarrollando un software que, pues, tengo mis comentarios, he hablado un poquito con el doctor, pero que innegablemente es una contribución muy relevante para un actuar judicial o que pretende incidir en una decisión judicial con un manejo explícito de estos conceptos que hemos mencionado. Ese programa, ese software se llama Juez Inteligente. Juez Inteligente. Y es descargable de manera gratuita. Obviamente necesitaría como una especie de introducción. Yo la podría dar porque es intuitivo y quienes quieran o estén interesados les podría comentar un poquito. Hay cosas interesantes ahí. Pero en lo que les quería mencionar, se me fue la paloma por el temita de la interrupción, pero Pues estaba estaba... hablando, del deber de motivación. El deber de motivación. Entonces, el deber de motivación necesita necesariamente que haya un manejo explícito sobre ciertas categorías. Por ejemplo, relevancia y pertinencia de la prueba. Por ejemplo, valoración en conjunto de los elementos de juicio. ¿Eso qué significa? Ver si hay alguna contradicción probatoria, ver si hay, por ejemplo, una situación de convergencia o de consistencia frente a los distintos tipos de hipótesis. Ver, por ejemplo, cuál es el manejo inferencial, es decir, cuál fue el ejercicio de sana crítica a la hora de valorar los elementos. Y esto es realmente importante, y con esto concluyo, en el manejo del indicio. ¿Qué es el indicio y cuál es la estructura lógica del indicio? El indicio no es cualquier cosa, el indicio es consolidar un hecho indicador que a partir de un ejercicio racional, que la jurisprudencia entiende que es sana crítica, logramos concluir la existencia de un hecho indicado. Pero ese hecho indicador tiene, aquí ya hay dos elementos que muchas veces se pasan por alto. Lo primero es que el hecho indicador tiene que estar plenamente probado, y eso es importante. Ahí hay una evaluación frente a cómo es hecho indicador, que puede ser cotidiano, etcétera, lo que sea, pero tiene que, la existencia misma tiene que estar plenamente probado según las reglas que estén dentro del contexto probatorio, es decir, que le aplican las mismas reglas de exigencia del estándar de prueba particular. Y segundo, la inferencia que se haga desde este hecho plenamente probado, que es indicador, es decir, que no tiene uno de los supuestos fácticos o no es la hipótesis como tal que se maneja, sino que queremos llegar a un hecho indicador que ese sí hace parte de los hechos jurídicamente relevantes que hacen parte de la hipótesis, pues esa explicación tiene que ser explícita, es decir, tiene que decirme cómo manejó las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y el conocimiento científico. ¿Para qué? Para yo poder, como dice el último apartado del curso, controlar que no se incurrieron ni en falacias, ni en generalizaciones espurias,
y en conocimiento científico que no es válido o que es simplemente o ya está desactualizado o que es junk science. ¿Listo? Muchas gracias, doctor Freddy. Yo con eso concluiría acá. Le doy el uso de la palabra a la doctora Ginette Carolina. Hola, buenos días. Buenos días, doctora. Profe, lo que pasa es que nosotras con mi compañera somos psicólogas y estamos en la especialización de Derecho de Familia y no nos queda claro todo el tema de validez de los argumentos. Claro, claro, doctora Carolina. Sí, fuerte porque yo sí como que presupuse en la descripción que me dijeron de la audiencia del curso, presupuse, claro, una familiaridad. Doctora, ¿me escucha bien? ¿La doctora Ginette? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Me gustaría hacer una pequeña encuesta. ¿Hay más personas que no hayan tenido ningún tipo de relación, pues, o sea, no ningún tipo de relación, perdón, sino que no hayan estudiado de manera, como, ¿cómo decirlo?, en su pregrado con elementos jurídicos, ya sea no tiene que ser penal, puede ser en cualquier lado, pero digamos aquí la doctora Ginette me comentaba que ella en su pregrado se formó como psicóloga. ¿Hay alguna persona que en su pregrado no sea abogada? ¿O conocen de alguna persona adicional de la doctora Ginette que no sea abogada? Sí, doctor. Mi compañera Catalina, ella también es psicóloga. Ah, perfecto, listo. Bueno, no, perfecto. Entonces, gracias por decirme. Si alguno conoce algún otro caso o algún otro compañero, por favor que me escriba un correíto, ¿listo? Que me escriba un correíto. Entonces, Doctor, yo conozco a un compañero de la especialización que es administrador público. Él se llama José Luis Padrón. el doctor José Luis creo que él me escribió, pero no me escribió comentándome eso. Doctor, no vi quién me estaba hablando, pero el doctor, por favor, le podría decir que me escriba y que me diga, yo soy administrador público, por favor. Listo, doctor, yo le digo, le habla Diego Romero. Gracias, doctor Diego Camilo. Muchas gracias. Sobre la validez de los argumentos, doctora Ginette, pues como yo le mencioné, en la etapa de razonamiento probatorio, o sea, hay una conciencia, es decir, razonamiento sería ese proceso mental que nos permite llegar a resultados. Usted obviamente tiene una formación que puede enriquecer mucho esta definición transitoria, que nos sirve como para adelantar contenidos, pero que es por lo menos una base. Y cuando mencionamos eso, mencionamos que hay una disciplina que confía en sus capacidades de formalizar, o sea, de volver explícitos estos procesos mentales direccionados a resultados. Y eso es la lógica. La lógica como disciplina tiene esa confianza de que puede volver cualquier tipo de razonamiento y, y plasmarlo de manera explícita. ¿Con qué herramienta? Con el modelo argumental, o sea, un argumento. Y un argumento, como yo les mencioné, consta de al menos dos conceptos claves. Primero, las premisas y segundo, la conclusión. Y vimos que en esa relación que nos lleva de premisas a conclusión, se puede hacer un análisis formal, es decir, que no tiene en cuenta la veracidad real de el enunciado que funge como premisa o conclusión, sino que lo que le interesa es entender la forma, la relación lógica que hay entre unas premisas y una conclusión. Una de esas maneras para analizar si ese argumento está bien construido desde un análisis formal es la validez. Y vimos que, como dije al principio, la validez no es lo mismo que la veracidad de las premisas. Y por eso la validez se predica de los argumentos como tal.
no de las proposiciones que le componen. En cambio, la veracidad sí se predica de las proposiciones de las que se componen. Yo puedo tener un argumento válido con premisas totalmente falsas. ¿Listo? Y de la misma manera puedo tener un argumento inválido con premisas verdaderas. ¿Listo? Bueno, doctora Ginette, igual cualquier cosita me puede escribir un correito tanto a mi correo de institucional, Unilibre, que no es el que más reviso, lo reviso semanalmente, como al mío personal, que es el c.montoya, ¿qué? c.montoya 2023 @uniandes.edu.co. Bueno, continuamos. Doctora Kelly Juliet. Perdón, ¿argumentos válidos con premisas falsas, con premisas verdaderas? ¿O argumento no válido con premisas falsas? Doctora, verdadera, perdón. Aquí lo importante, no, muchas gracias por su pregunta, que me parece pertinente para el tema que estamos trabajando. Lo importante, doctora, es separar el concepto de validez frente al concepto de veracidad. No es lo mismo. Cuando hablamos de un argumento, estamos hablando de un conjunto de enunciados en donde esos enunciados pueden ser o premisas o puede ser la conclusión, ¿sí? Como hablamos de un conjunto de enunciados que algunos fungen como premisas y otro como conclusión, podemos hacer dos análisis distintos. Uno es el análisis de veracidad, es decir, ver que cada enunciado es verdadero. Todos los hombres son mortales. Bueno, investiguemos si eso es verdad o no. O yo puedo suponer que es verdadero. ¿Listo? Sócrates es un hombre mortal. Yo puedo empezar una investigación a ver si Sócrates, primero, es un hombre y segundo, si es un hombre mortal. ¿Listo? Entonces, la veracidad, es decir, la correspondencia entre lo que dice el enunciado con el mundo externo, eso es un análisis que es muy diferente al análisis de validez. Para el análisis de validez, a mí lo que me interesa no es el contenido de la proposición, sino la forma y los conectores lógicos, es decir, la forma en cómo está estructurada la misma. Para eso se utilizan, por ejemplo, lo que acabé de mencionar, los conectores lógicos. Ver qué es una conjunción, que en nuestro lenguaje natural se dice y, una disyunción, que en nuestro lenguaje natural se dice o no sé, el condicional, que en nuestro lenguaje natural tiene la estructura de sí, entonces, ¿listo? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que la validez no depende de la veracidad. Entonces, usted puede tener un argumento válido con premisas falsas y conclusión falsa, un argumento válido con premisas falsas y conclusión verdadera, viceversa, porque son dos conceptos distintos. ¿Listo? Eso era lo que quería mencionarles y que presenta como un avance en el manejo de estos temas argumentales. Por eso es que, por ejemplo, una persona, para fortalecer su argumento, puede hacer la desvirtuación de un argumento hipotético, lo que generalmente se llama un contraargumento, y es que la persona está diciendo, mire, yo considero que esto, y si llegase a considerar lo que está planteando la otra, eso es incoherente, eso presenta una contradicción. ¿Listo? Entonces, es una hipótesis que no se compromete con la veracidad de los enunciados que componen el otro argumento. Bueno, doctora Kelly Juliet. Doctor, buenos días. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Bien, sí, señor. Doctor, yo estoy en la especialización de ciencia forense y técnica probatoria y quisiera tener un concepto en la valoración de la prueba pericial.
digamos, un concepto suyo como tal, que me quede como más claro por esa parte, doctor. Ok, ok, pero es una pregunta como así de general o tienes alguna, Como en general, doctor. Sí, señor. Ok, ok. Bueno, pues en la prueba pericial, pues primero es que este curso no pretendía como profundizar en algunos elementos propios del razonamiento probatorio, incluso el derecho probatorio como tal, como puede ser el manejo, el control de la prueba pericial. Pero sí me gustaría mencionar por lo menos tres ideas. La primera es que al nosotros aceptar, incorporar ese cambio de paradigma de la íntima convicción a una concepción o un manejo racional de la prueba, eso inevitablemente va a impactar desde el inicio, como lo mencioné anteriormente, hasta hasta el manejo de la prueba pericial. ¿Listo? Y por tanto, todas las herramientas que hemos visto, especialmente las que tienen que ver con la valoración de la prueba, aplican también. ¿Cuáles son estas? Surge la categoría de la sana crítica. De la sana crítica hay tres pilares fundamentales. Uno de esos es conocimiento científico, máximas de la experiencia y tercero, reglas de la... Aquí en la prueba pericial se genera como una tensión, porque se supone que el decisor está en relación, o sea, está escuchando a una persona que es experta en el manejo de los conocimientos científicos. Entonces ahí vemos que puede generarse, por lo que la prueba pericial, por definición, es un desafío frente a la capacidad o a la forma en la que el juez puede valorar de manera racional, puesto que una de sus herramientas es el manejo de los conocimientos científicos y se está relacionando con una persona cuya experticia y cuyo sentido en la participación probatoria procesal es precisamente el manejo de esos conocimientos científicos. Entonces aquí en epistemología jurídica surge una pregunta y es sobre la deferencia epistémica. ¿Qué significa deferencia epistémica? La deferencia epistémica es el fenómeno en donde un sujeto puede racionalmente decidir confiar en otro sujeto. Es racional cuando esa decisión se funde en elementos de juicio que realmente le permitan corroborar que la otra persona tiene un mejor análisis o un mejor criterio. Ese mejor criterio se puede dar de distintas formas. Una, tiene mejor calidad de la información. Dos, tiene una formación que le permita generar mejores inferencias. Desde la abducción significa generar mejores hipótesis o determinar de mejor medida cuál es el conjunto de elementos de juicio claves a explicar. ¿Listo? O tres, tiene mejor acceso a metodología o tecnologías que le permitan corroborar si su hipótesis o si determinada hipótesis efectivamente está bien fundamentada o no. ¿Listo? Eso, o sea, si un juez logra estar con una persona que tiene esa acreditación o al menos una de esas tres, pues aquí lo racional sería este fenómeno de deferencia epistémica, sería el fenómeno de confiar. Pero entonces aquí lo que estamos viendo es que hay dos formas en donde se puede ejercer ese control frente a la racionalidad del manejo de la prueba pericial. Primero, uno, el decisor debió confiar en el testimonio de esa persona para complementar uno de los pilares de la sana crítica. Esa es una primera pregunta. Y ahí
pues al menos me parecería pertinente resolver esas tres primeras preguntas. ¿Esa persona tiene mejor análisis a información de mejor calidad? ¿Sí? Segundo, esa persona tiene acceso a mejor tecnología o metodologías para lograr corroborar si la hipótesis que se manejan, no la hipótesis del juicio como tal, porque algo irrenunciable en el juicio es que el decisor sobre la hipótesis de culpabilidad, por lo menos en lo penal, es el juez. El juez no puede permitir que haya ese traslado de responsabilidad. Y de hecho, debería, si es un juez como estricto, debería impedir que cualquier perito llegase a pronunciar siquiera su opinión frente a la responsabilidad penal o no del acusado. Y cualquier pregunta que estuviera direccionado a eso podría ser válidamente objetada. ¿Qué es? Disculpen. Por favor. Listo. Por favor. Ay, se me olvidó la paloma. Hoy estoy... ¿Qué se me está? Esas son las tres por una vía. Y por otra vía está el de la interpretación del contenido que nos dé el perito. El perito puede decir, sí, la violencia es compatible frente a la, no sé, es compatible frente a algún suceso. Pero si nosotros a la hora de valorar eso incurrimos en una falacia, en una generalización espuria, o a su vez utilizamos otro conocimiento científico que nos hace llevar eso a que diga otra cosa y eso es inferencialmente inválido, pues aquí un buen abogado o un buen juez puede evitar eso, un buen abogado lo puede controlar, ya sea en apelación o incluso en recurso de casación. Yo quería mencionar otro elemento que me parece clave, y es que el deber de motivación hace parte estructural de un derecho fundamental. Y eso cualquier abogado lo debería, especialmente los defensores, lo debería incorporar en su estrategia mínima. Hay un profesor a quien yo admiro mucho que habla sobre la lógica casacional y la práctica casacional. Y una de las ideas que él, pues yo le he entendido que intenta compartir en sus clases es que desde el primer momento en que un abogado, litigante o incluso defensor público, porque la verdad yo admiro mucho a los defensores públicos y a todos los funcionarios que participan en el proceso judicial, pero es muy interesante ver la práctica jurídica y el desarrollo profesional que tienen las personas que de manera consciente no saben que su litigio no se juega en el pronunciamiento de primera instancia, sino que desde el inicio todas sus intervenciones son para dejar constancias, para dejar, no entran en conflicto con nadie, sino simplemente son conscientes de que a la larga, la mejor manera de cambiar ese paradigma de la íntima convicción al manejo racional de la prueba es influyendo en esferas donde hay los recursos y el personal humano que se puede tomar en serio algunos temas, como por ejemplo, saber si una generalización es espuria, saber si determinado conocimiento científico no es válido o saber si hay una falacia lógica, que eso requiere técnica. Eso no quiere decir que los jueces de primera instancia, de segunda instancia, no sean unos héroes casi que de la patria por la carga laboral y por todas las responsabilidades que tienen. Eso no quiere decir eso. Lo que sí quiere decir es constatar que estamos en una situación muy compleja y que cualquier abogado que sea responsable en su ejercicio profesional sabe que las peleas no que las guerras, por utilizar una palabra deleznable, las guerras no se pierden cuando se pierde una primera batalla, sino que precisamente tiene que tener un sentido a futuro.
Y el deber de motivación hace parte del derecho de defensa, y ese derecho de defensa pues hace parte de un derecho fundamental que es el de debido proceso, artículo 29 de la Constitución Política. Y también está incluido en nuestro estatuto orgánico de justicia, un estatuto orgánico que, por ejemplo, pues prevé que no solamente las decisiones, es decir, perdón, es al revés, que cualquier decisión que tenga una incidencia en derechos de las partes o de cualquier derechos, creo que no estoy seguro si dice fundamentales, pero creo que no, tiene que tener una motivación así sea sucinta. ¿Listo? Eso en manos de un abogado litigante o de un abogado, de cualquier abogado, puede ser una herramienta porque está conexo con un derecho fundamental. ¿Listo? Le doy la palabra al doctor Jonathan. Porque la doctora Kelly Juliet fue la que acabó de preguntar, ¿cierto? Sí, sí, doctora. El doctor Jonathan. Buen día, doctor. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor Jonathan. Doc, pues era simplemente para hacer una pregunta ya desde una perspectiva ya más personal, desde su ámbito profesional. Pues como ya se ha repetido varias veces en clase, el material probatorio y sus argumentos entra a un juicio de valor discrecional e inferencial de parte en el sistema colombiano, pues, de los jueces, ¿no? Este esquema valorativo no se ve empañado hoy en día pues por el juicio de reproche de la sociedad. Es decir, gracias a la tecnología, un caso o sea el que sea de violencia intrafamiliar, delitos sexuales, se vuelve se vuelve tendencia muy rápidamente. Las personas, en este caso los jueces, que son los que entran a juzgar, en muchas ocasiones toman sus decisiones también a base de ese reproche social referente al caso. ¿Cómo hacer para que un sistema como el civil law no se vea empañado por este reproche social, como no lo es en el common law, ya que en common law pues el jurado es el que toma la decisión de fondo, digámoslo así, en que entra como tal a juzgar y a darle ese tipo de valor a la prueba y a sus argumentos. Pero para hacer este tipo de decisión, ¿cierto? Razonable de cierta manera, son aislados de la sociedad, para que ese reproche social no los vea o no los involucre en el momento de tomar la decisión. ¿Cómo hacer para que en nuestro sistema, tanto los fiscales, en este caso, y el mismo juez no tome una decisión, lo va a llamar así, mal llamada apresurada, también por el mismo reproche social de las conductas, llevando a que muchas veces personas que pueden llegar a ser inocentes sean juzgadas más de fondo, no por el peso probatorio de los argumentos y el material probatorio, sino por ese mismo reproche social? Muchas gracias, Doc. Doctor Jonathan, muchas gracias a usted y la verdad les felicito a todos los que han intervenido porque creo que han surgido temas muy, muy buenos y quedo muy contento pues de esta experiencia en donde me interesaba mucho era que ustedes tuvieran unas herramientas introductorias, ¿listo? Y creo que los están logrando y las intuiciones que se están manejando también me satisfacen y lo digo pues, o sea, más para laudarlos a ustedes, precisamente porque veo como sujetos que tienen incidencia, trascendencia, impacto en decisiones judiciales, pues no solamente están viendo cómo mejorar su propia actuación, sino que están teniendo una visión sistémica de los temas.
Y yo creo que cuando eso se logra, pues las dinámicas se fortalecen en un sentido mayor, porque ya el individuo se empieza a considerar como parte de una comunidad. Es decir, se constituye un sujeto colectivo. Y cuando se constituye un sujeto colectivo, cuando ya estamos hablando la intervención del doctor Jonathan, pero también la intervención del doctor Diego Camilo Romero, lo que me hace sentir es mucha emoción porque veo cómo están viendo que estos temas no solamente permiten un manejo más racional de los elementos de juicio y las exigencias, ¿sí?, del contexto probatorio como tal, que permite para que determinada decisión se mantenga, sea en determinado sentido, se cuestione, sino que lo están viendo como una herramienta para el debate público y para pensarnos como una sociedad que tiene pues retos trascendentes, especialmente si todo esto lo enmarcamos en una sociedad que está pasando de situaciones trágicas de conflicto y con estados inconstitucionales evidentes y deplorables, en verdad, y los funcionarios judiciales, por muchas razones, como dije anteriormente, casi que son héroes en tanta injusticia sistemática, no solo para la sociedad, para los asuntos a los que se enfrentan, sino también incluso para ellos, que son funcionarios que tienen que soportar cargas laborales terribles, con preguntas fuertes, con también muchos problemas que pueden influir en su valoración racional. Y conectarlo con lo que mencionaba el doctor Jonathan. Es cierto que somos seres humanos. Cualquier funcionario judicial, cualquier persona que ostente un cargo, sea un servidor público, es un ser humano. Y olvidarlo, como también que las otras personas lo olviden, pues es un grave error. Se olvida, por ejemplo, cuando el funcionario cree que es eterno, cuando el funcionario cree que es imprescindible, cuando el funcionario cree sí, que cualquier cosa que haga podría quedar en la impunidad. Y vemos muchos casos en donde de manera lamentable, ya sea por ese motivo o por otro, pues personas que pensaron que eran intocables terminan rindiendo cuentas. Y dice el dicho que la justicia llega tarde, pero llega. Pero también lo olvida la sociedad cuando, por ejemplo, pues juzga acciones particulares, concretas de determinados servidores públicos y se olvida que también son seres humanos. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso, pues, que es de público conocimiento, de la doctora Angélica Monsalve, la fiscal, pues, que ha sufrido, pues, decisiones institucionales que pueden influir en la forma en cómo un decisor valora si esa persona cumplió o no su responsabilidad como titular de la carga de la prueba. Sí, porque hemos visto que todos estos conceptos están interrelacionados y que en últimas lo que se declara aprobado depende no solamente del decisor, depende no solamente del establecimiento de un nivel de exigencia claro, sino también depende de cómo el titular de la carga de la prueba puede cumplir su labor. Entonces, el doctor Jonathan Camilo mencionaba cómo el juicio de reproche, lo que él llamó el juicio de reproche de la sociedad, pues puede afectar a los decisores. Y eso, innegablemente, es una realidad. Y yo, por ejemplo, yo no veo muchas noticias, por lo menos no noticieros, sino más análisis como, no sé, hay un medio que me gusta, Cuestión Pública. Hay otro, pues, hay medios donde uno sabe que la calidad de la información sube un poquito más que en los que ahorita presentan de manera inmediata, en caliente, otros temas, pero pues ahí uno pierde acceso a cierta información.
El punto es que yo sí alcancé a ver el manejo mediático que se hizo con el hermano del peluquero. No me acuerdo bien, pero creo que él se llama Johnny Leal. ¿Qué hubiera pasado si un juez considera que esa captura era ilegal? No, sin referirnos al caso particular, sino solamente hipotéticamente, ¿qué hubiera pasado si esa persona declara ilegal la captura? Ya ni me acuerdo bien cómo fue el caso, solamente me acuerdo que vi una introducción del hecho noticioso y dije, esta persona, pues mi admiración total a los funcionarios judiciales que se enfrentan especialmente en esos momentos, y hemos visto casos muy mediáticos. Nada más ahorita, cómo se maneja el caso de uno de nuestros dirigentes políticos históricos más relevantes de nuestra historia contemporánea, el doctor Uribe. Entonces, eso lo tiene una jueza y lo va a decidir una jueza. Entonces, ahí surgen preguntas sobre cómo esa independencia y esas garantías frente a un manejo racional de la prueba pueden consolidarse, pueden fortalecerse. ¿Listo? Les menciono una anécdota y concluyo con ya unos criterios que me parecen inevitables para fortalecer ese ejercicio profesional autónomo. Lo primero, una anécdota. Cuando al principio hubo ese traspaso de competencia, en el caso Uribe, frente a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia que había dictado la medida de aseguramiento a un juez, a otro juez, pues muchas personas se debatieron si eso que era más independiente, ¿no? Que era más autónomo. El fuero, por definición, es precisamente porque se supone que el juez de mayor jerarquía puede ser más autónomo, tiene unas garantías desde un sistema de escoltas hasta un despacho donde tiene un equipo más grande, ¿sí? Hay muchas garantías que aparentemente pueden dar como mayor aceptabilidad al ejercicio, especialmente si hay temas delicados que están en juego. Una persona en un debate dijo, uy, es un juez, creo que se lo asignaron un juez penal municipal. ¿Es un juez penal municipal? La mayor autonomía del mundo. Y la persona lo decía de una forma tan sincera que me sentí orgulloso y conmovido y me lo puso a pensar y efectivamente fue así, como si hay personas que tradicionalmente, históricamente, han tenido contribuciones relevantes frente al mantenimiento de nuestras instituciones democráticas, sea lo que eso sea que signifique, han sido los jueces que se han enfrentado desde a fenómenos muy complejos como el narcotráfico, tenemos los jueces sin rostro, por ejemplo, hasta funcionarios judiciales que en momentos de algidez política suprema han tomado decisiones que pueden ser cuestionables de muchos sentidos, pero que por lo menos denotan una sinceridad y una autonomía. Ahora sí, para responder concretamente elementos estructurales que yo creo que tienen incidencia en la primacía de esta valoración probatoria, yo creo primero que en la formación tiene que ser un elemento innegable. El derecho probatorio y el razonamiento probatorio no puede ser una mera asignatura aislada. Tiene que ser un abordaje transversal a cualquier ejercicio que pretenda ser racional. Es decir, que es inevitable que en las decisiones judiciales, sea esta de la jurisdicción que sea, pues haya un manejo explícito sobre las categorías propias del razonamiento probatorio. Y lo que eso nos va a conducir es que vamos a ver cómo en determinadas jurisdicciones se presentan distintos tipos de retos probatorios, desde cómo recae, por ejemplo, una
una prueba, un elemento de juicio en general en determinada jurisdicción tiene unas complejidades, o por ejemplo, cómo la determinación de qué nivel de exigencia puede darse para determinada jurisdicción también es complejo, o por ejemplo el manejo de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba, pues eso también tienen complejidades. Y lo que vamos a ver es que si no asumimos la herramienta del derecho probatorio y el razonamiento probatorio de forma transversal, vamos a enfrentarnos a funcionarios que salen formados de manera aislada. Cuando un funcionario conoce, así sea de manera introductoria, estas categorías, ya su misma experiencia, ya sus mismas necesidades le permiten desarrollar qué es el concepto, cuál es la herramienta que necesitan. Segundo, pues inevitablemente fortalecer la carrera judicial. Las designaciones transitorias, muchas veces inevitables, muchas veces soluciones a problemas complejos o situaciones complejas, pues deberían también tener pues un debate público y sincero al respecto. Y yo considero que la carrera judicial, por definición, es un estamento que permite tener o fortalecer ciertas garantías que le permiten a un funcionario saber que cuando toma una decisión compleja, que seguramente va a ser cuestionada porque son por la misma naturaleza de las dinámicas sociales, eso puede suceder, no va a tener que temer si hizo las cosas bien. ¿Listo? Porque somos seres humanos, hay personas que amamos que dependen de nuestro salario, etcétera. Entonces eso también creo que es algo claro. Un elemento, y ya concluyo con esto, es la asociatividad. Yo considero que en una comunidad se tienen que, o sea, una comunidad realmente socialmente responsable es una que incentiva, fortalece que sus subcomunidades se constituyan y a su vez sean conscientes y ejerzan. Por ejemplo, asociaciones de jueces y fiscales, cooperativas, formas de concebirnos no como individuos aislados que trabajan en un despacho que está sobrecargado, que tiene una cantidad de retos institucionales gigantescos, sino concebirnos como parte de sujetos que cumplen una función y que pueden tener unas demandas y que pueden también salir a proteger, pronunciarse frente a casos pues inevitables o indignantes o injustos. Y yo creo que eso es un proceso de continua construcción y por eso felicito la pregunta. Creo que hoy en día hay unas bases, pero que todo esto se tiene que seguir fortaleciendo y es paradójico, pero estos temas que parecen muy de técnica y lo son, de técnica epistemológica, filosófica, que tiene un lenguaje un poco subido de tono, que muchas veces el gran reto es cómo bajarlo, pues también tiene una trascendencia en lo social. Y si queremos mejores decisiones judiciales, en términos probatorios, también tenemos que tener mejores garantías de asociatividad que permitan, por ejemplo, que un juez no vaya a temer por su vida si toma cualquier decisión que en derecho corresponda. Eso yo creo que es un criterio fundamental que en nuestra sociedad colombiana hoy en día es relevante y que en otras sociedades pues ya están en otras discusiones. Nosotros estamos tanto en la una como en la otra y estamos haciendo lo mejor que podemos. Muchas gracias, doctor Jonathan. Muy interesante y perdón si hablé sobre otros temas, pero me parecía una invitación buena para la reflexión. Doctor William Santiago. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Camilo. Buenas tardes ya, siendo hora de almuerzo. Doctor, la pregunta es frente a uno de los temas que tratamos dentro de las sesiones y dentro del material, concretamente frente al manejo de grados de conocimiento o más que todo a los criterios de valoración
En este caso, mi pregunta está encaminada a el manejo de estos criterios cuando hay segunda instancia o concretamente cuando quienes tienen que realizar esa valoración son jueces colegiados, ya sea en una segunda instancia un tribunal o en una primera instancia tribunal o corte, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, mi pregunta concreta es cómo propone, cómo pretende manejar la doctrina racional de la prueba, cómo controlar ese riesgo de intersubjetividad cuando no es un juez quien valora, sino son varios jueces, que es muy común que solo sea juez, ¿sí? o magistrado quien tenga que realizar la ponencia y básicamente tenga que convencer a los demás. Entonces, la doctrina de la racionalidad de la prueba, ¿cómo propone controlar ese riesgo de intersubjetividad cuando son jueces colegiados? Esa es mi pregunta, doctor Camilo. Doctor William, muchísimas gracias. Sinceramente no estoy teniendo ese agradecimiento como muletilla, es porque en verdad son muy buenas las preguntas. Primero, una pequeñita reacción, y es que nunca había pensado, la intersubjetividad es como, así como la inducción y la deducción, pues se presenta una tercera opción que nadie contemplaba, que es la abducción, ¿cierto? Asimismo, frente a la objetividad y la subjetividad, que la subjetividad era como el gran coco en la epistemología, en derecho hablamos de arbitrariedad, ¿cierto? Y la objetividad sería supuestamente, bueno, no es lo mismo, pero sí tendría una relación con la discrecionalidad, por ejemplo. En epistemología, la intersubjetividad ha sido como ese tercer gran, como la opción que permite hablar de otra manera, ¿no? Entonces, cuando el doctor William la presenta como el riesgo de intersubjetividad, es muy buena la apreciación, precisamente porque cuestiona una tendencia que hoy en día se está hablando y casi que la gente o los académicos que conozco, que no son obviamente todos, sino en lo que yo he podido estudiar sobre estos temas, veo que sí hay como una visión muy positiva frente a la intersubjetividad y no la concebirían como un riesgo. Y qué provocador sería y qué bueno, y lo incito a que lo haga, desarrollar un paper que dijera la intersubjetividad como riesgo. Chévere, sería bueno porque cuestiona una tendencia. Y lo segundo, me parece, es un tema que, un segundito por favor. Bueno, entonces les mencionaba, adicional de esto, que es la intuición que subyace a la pregunta, creo yo que es muy interesante y que ha sido abordada previamente, y lo mencionó una de las intervenciones anteriores, y es la diferencia que hay entre los sistemas de common law, o por lo menos aquellos que recaen en decisiones de jurados, frente a los que confían en un sujeto profesional, en un actor profesional, el juez como profesional, ¿listo? Que sería, pues, en este caso, un individuo. Entonces hay mucha deliberación sobre qué sistema es mejor y cuál sería peor, entre comillas. Si un cuerpo colegiado, solamente que cuando es un jurado sería un cuerpo colegiado inexperto, por lo menos frente a temas jurídicos como tal, o un profesional experto. Lo que se ha determinado es que no se puede hablar así in limine, o sea, así como si nada, de cuál es mejor y cuál es peor, sino que ambos sistemas de decisión presentan sus propios riesgos. Por ejemplo, un juez profesional puede tender o probablemente tenderá
a cada vez solidificarse en su postura, cada vez ser menos autocrítico, cada vez ser más cómodo en lo que sabe que son unas líneas rojas que no puede pasar y lo que ya tiene son determinados, frente a este tema fallo de esta manera y ya a menos de que algo muy raro pase, no va a cambiar. Eso en temas que están en continua evolución, ya sea por lo académico, ya sea por lo social, ya sea porque se descubre una nueva metodología, pues es inconveniente, no es el mejor escenario porque el mejor escenario epistémicamente hablando, es decir, que quiera tender a encontrar enunciados verdaderos, ¿cierto? Pues es un sistema que sea autocrítico y por tanto el funcionario profesional presenta uno de esos riesgos. ¿Pero es un riesgo imbatible? No, una persona puede ser formada para hacerlo, como yo lo denominé en la primera clase de nuestro curso, humilde epistémicamente. Es decir, que sea consciente del posible, probable, inevitable error judicial. ¿Listo? Y ahí fue, esa fue como yo empecé nuestro curso. Lo segundo, entre personas que son inexpertas pero plurales. Muchas veces lo que la investigación ha demostrado es que hay ciertas convergencias de disposiciones, de formas de expresarse que son más convincentes que otras. Entonces, se han hecho pruebas y, por ejemplo, se ha determinado que si una persona es guapa, es más probable que le crean que si una persona no es guapa, ¿sí? Ustedes no sé si se han visto, pero si no se la han visto, se la recomiendo, una película que se llama 12 hombres en pugna. Yo les recomendaría que se vieran la versión clásica, la que es en blanco y negro. En 12 hombres en pugna, ustedes van a ver un escenario, y es que están los jurados deliberando y de pronto parece ser que ya está tomada una decisión. Parece ser que ya está tomada una decisión. Si no hay la intervención de un sujeto que propone una pregunta, la película se acaba a los 10 minutos. Pero entonces lo que estamos viendo es que en un sistema plural de personas inexpertas, muchas veces hay ciertas formas expresivas, o sea, dependemos mucho de la interacción de aspectos que no son epistémicos, como por ejemplo si la persona es guapa o no. ¿Listo? Recomendadísima la película 12 hombres en pugna. Pero ahora el tema que plantea el doctor William Santiago es más específico y presenta a su vez mayores preguntas. ¿Qué es cuando los sujetos son plurales, pero son expertos a la vez? Son expertos a la vez. Y aquí nosotros vemos, obviamente esto es un campo nuevo que está en discusión y de hecho me acuerdo que un juez en Chile me comentó que iba a hacer su tesis de maestría frente a este tema. Entonces yo le pude retroalimentar un poquito y voy a preguntarle, porque es compañero de la maestría, si ya la concluyó. Creo que sí. Raúl Manosalva. Y si la concluyó, la puedo compartir. Me escribe el doctor William o cualquier persona que esté interesada y se la puedo compartir. Pero el punto es que el hecho de que haya una deliberación entre sujetos plurales que son a su vez expertos en el tema, plantea a su vez otros retos. Entonces, primera conclusión, uno no puede decir que algo es mejor por definición que otra cosa, sino que lo que uno tiene que hacer es buena investigación para entender cuáles son los retos específicos que se plantean ahí y cómo y si tenemos la capacidad de hacer frente a esos retos específicos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando en lo que yo he entendido, uno de los grandes retos que tiene la deliberación entre sujetos expertos es que ya otro tipo de intereses o argumentos o poderes
extraepistémicos o incluso contraepistémicos empiecen a permear las discusiones. Como ya uno sabe que convencer a este experto va a ser muy difícil, lo que intenta es por otros mecanismos. Y la forma en que se elijan, la forma en la que sean designados, pues termina planteando preguntas fuertes. Por ejemplo, no va a ser lo mismo si hablamos de un sistema de cooptación, ¿cierto? En donde sus propios integrantes eligen al reemplazo del siguiente, a si hablamos de un sistema de designación. Entonces, por ejemplo, no podemos comparar los retos epistémicos que tendrá la Corte Suprema de Justicia con los que tendrá, por ejemplo, la Corte Constitucional o el Consejo Superior de la Judicatura, en donde hay ya razones políticas que pues están inmersas. Y quiere decir eso que es mejor la Corte Suprema que la Corte Constitucional. Tal vez no. Tal vez lo que quiere decir es que el mismo sistema prevé que las discusiones y los intereses y los debates que tienen que darse, pues, de alguna forma se tendrán que, o sea, son distintos. Y hay un buen epistemólogo jurídico podrá explicitar esos retos y saber primero, cómo hacerles frente, y segundo, si podemos, o sea, si Colombia actualmente tiene las herramientas para impulsar esos mecanismos con los que se debe hacer frente. ¿Listo? Una pregunta interesante, pero pues queda para otro seminario. Y bueno, el doctor José Miguel Guevara levantó la mano un momento y la volvió a bajar, pero le doy la palabra si quiere, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, es que escuchando todo lo que han preguntado los compañeros y escuchando todo lo que usted ha manifestado, sí me surge la gran pregunta y llego a realizar esta pregunta de la siguiente forma. La carga de la prueba siempre se ha identificado a la Fiscalía General de la Nación. La valoración de la prueba a los jueces, quienes entregan o resuelven los procesos. Es claro que el procedimiento para la entrega de las pruebas ya está específico. Sin embargo, pues quedan muchas pruebas por fuera, tendrían que ingresarse por pruebas sobrevinientes. Pero lo que más preocupa y lo que se ha preocupado con relación a la pregunta que hizo también un compañero anteriormente es, ¿será que los jueces están resolviendo o están tomando sus decisiones con las pruebas que ha entregado la Fiscalía y valoran como tal y hacen un valor probatorio al mismo, o se dejan llevar por decisiones, llamémoslas culturales, llamémoslas sociales o por reproches a la misma sociedad? ¿Sí? El sistema probatorio cada día está más confuso para llevar la prueba como tal. Por eso mi pregunta inicial es, ¿cómo hacemos para que en un futuro los jueces de la República sean las personas que estén tomando las decisiones conforme a la norma legal y no a las decisiones que ellos perciben, como lo dijo el compañero, por un reproche social o porque son de una ideología conservadora o porque son de una ideología diferente? Y la Fiscalía sigue llevando, porque el trabajo de la Fiscalía es llevar la prueba como tal, independientemente, como lo ha dicho la norma, incluso las que benefician a esta persona. Pero siempre encontrando decisiones. Hoy pueden absolver a una persona con 1.800 gramos de marihuana, llevándola en su vehículo, y mañana el otro juez la absuelve diciendo que ahora se requiere el verbo rector, que todos los verbos rectores lleven implícito la venta. Entonces, los que estamos dentro del proceso penal encontramos muchas diferencias porque decimos, ¿a quién le toca hoy? Al juez, al doctor Camilo, él falla de una forma conservadora, con él nos podemos ir así. No, nos toca con la doctora Ginette, no, a ella no le gustan estas pruebas. Y limitan el trabajo y siempre va a estar el usuario ante esa situación siendo afectado. Entonces mi pregunta es, doctor, y con la experiencia y todo lo que han hecho los comentarios, ¿cómo hacer para que profesionales como todos los que estamos aquí en esta área llevemos la justicia a una realidad
que se tome conforme a la norma y no como han dicho los compañeros que se están tomando de otra forma, doctor. Gracias. No, muchas gracias a usted, doctor José Miguel, y me alegra que se haya animado para hacer ese comentario y esa pregunta tan pertinente, y creo que es una buena forma de ya ir concluyendo este espacio que nos llama el almuerzo a todos, me imagino. Y les agradezco de corazón pues su asistencia y su atención, porque es un tesoro y si en algo se ha podido comunicar y si algo les ha quedado, me alegra también de corazón. Y también tienen mi contacto, ¿no? Mi correo electrónico, tanto Unilibre como la de Uniandes. Cualquier cosa, a veces me ocupo mucho, pero intento responder todo y les pido disculpas si me demoro un poco, pero cualquier retroalimentación, pregunta, la asumiré como lo que es un tesoro. Bueno, entonces el doctor plantea un debate interesante que creo que se conecta con, como él mismo lo reconoce, con otras intervenciones anteriormente postuladas y también resueltas. Entonces voy a dividir mi comentario en dos aspectos. Primero, recapitular dos cosas. Uno, que las herramientas de este curso son precisamente para lograr ese aporte en mecanismos que le permitan a un juez proteger su racionalidad. Es decir, saber que, bueno, si me tumban esta decisión o si el superario jerárquico no está de acuerdo, no va a ser por un mero ejercicio de autoridad, sino por un ejercicio argumentativo. Y es un escudo muy fuerte hacer bien la tarea. No es, si uno quiere proteger, es decir, uno puede elegir en cuál cancha juega. Si juega en la cancha de la íntima convicción, en donde solo digo lo que creo, o si cancha del manejo racional de la prueba, en donde explico por qué acepto tal o cual cosa. ¿Listo? Y en el juego de la íntima convicción, para que una decisión sea cuestionada, basta con que el superior jerárquico me diga lo que él cree y ya está cuestionada. En cambio, en el juego del manejo racional, pues tiene que referirse de manera explícita a los argumentos e inferencias que yo de manera clara, rigurosa, cumpliendo ese deber de motivación que está conexo al deber al derecho de defensa, que a su vez está conexo al derecho del debido proceso, que es un derecho fundamental constitucionalmente contemplado, pues ahí hay otro juego, ¿listo? Y ya, por ejemplo, si me llegasen a cuestionar o a invalidar una decisión que está por la segunda cancha de una manera que bajo las reglas de la íntima convicción, que es la primera cancha, pues casi que se está constituyendo una causal para una tutela contra providencia judicial, por ejemplo, ¿sí? Son otros mecanismos, ¿listo? Que son de protección para evitar que otros intereses terminen influyendo en la decisión. Lo segundo, así como le respondí a intervenciones anteriores, considero que tanto formación más explícita y transversal en estos temas, importante. Segundo, fortalecimiento de la carrera judicial, importante. Tercero, esa necesidad de fortalecer procesos asociativos, no solo de los protagonistas, jueces, fiscales y defensores públicos y abogados litigantes, sino de la sociedad en general. Tenemos que lograr pues comunicar que los funcionarios judiciales no son simples personas que ganan un salario, sino son parte de un sistema que trata sobre la protección mínima de derechos fundamentales. Y no solo la protección mínima, sino la protección como esencial, más que mínima, es la protección esencial. Y cualquier persona que pertenezca a la sociedad colombiana debería saberlo. Y las formas en que se asocian los jueces y fiscales deberían tener la capacidad para que a nadie le quede duda de que lo que aquí se hace,
lo que aquí, las personas que aquí están involucradas en la participación, pues tienen derechos, tienen deberes, pero también tienen como un marco que debe garantizar que ese ejercicio sea autónomo, que ese ejercicio a su vez pueda manejarse por sus propias reglas. Y como hemos dicho, esas propias reglas están determinadas más desde un contexto racionalista que de un contexto de la íntima convicción. Por último, quiero agregar dos elementos para complementar lo que, porque eso ya lo he dicho antes. Ahora me gustaría aprovechar para decirle dos cositas más. Una, teoría del precedente. Creo que es esencial. Teoría del precedente, ¿qué significa? El artículo 230 de la Constitución, pues habla y dice que las decisiones jurisprudenciales serían como criterios secundarios, por así, y habla sobre el imperio de la ley. Eso ya está muy, muy revaluado y ya la Corte Constitucional de manera clara ha mencionado que sí existe un derecho de respetar la jurisprudencia y ese derecho está íntimamente vinculado con, otra vez, el deber de motivación. Pero ese respeto de la jurisprudencia es un concepto técnico y es un concepto que tiene un contenido. Y saber qué dice la jurisprudencia es un reto que hoy tenemos todos los juristas. Tal vez la irrupción de la inteligencia artificial nos va a servir mucho para saber qué es qué es lo que dice la jurisprudencia. ¿Cómo nos va a servir? Mínimo de dos maneras. Uno, determinar bien cuáles son las líneas jurisprudenciales para determinados problemas jurídicos. Que se puede imponer una medida de aseguramiento cuando, no sé, cuando hay en riesgo la vida de un menor de edad. Sí, no. Entre esos dos polos, una infinidad de posturas medias. Y segundo, una técnica que nos permite mapear, rastrear la evolución histórica de los pronunciamientos judiciales que han habido al respecto, mapeando también las tensiones propias, como lo diría el doctor William, que se generan en las deliberaciones en conjunto de sujetos expertos, es decir, mapeando también los salvamentos de voto o las aclaraciones de voto. ¿Qué nos permite tener una línea jurisprudencial? Nos permite saber cuál es la sentencia hito, cuáles son las sentencias modificatorias, cuáles son las sentencias meramente reiterativas, etcétera. Eso yo creo que los abogados actuales deben tener una capacitación mínima sobre cómo las herramientas de inteligencia artificial van a ayudar y van a apoyar en la determinación mecánica de esos conceptos que antes eran para académicos y que no es fácil. Y sin embargo es una tarea muy relevante que a su vez fortalece mucho el nivel del debate argumentativo. Segundo, la determinación de fichas jurisprudenciales, es decir, saber bien cuál es la regla normativa jurídica, es decir, cuál es la respuesta concreta al problema jurídico y qué es lo que se conoce como la obiter dicta, que su forma de compelir, de tener trascendencia a la hora de generar esa línea jurisprudencial, pues no es tan predominante. Y ahí lo que estamos haciendo es explicitando bien qué es lo que significa jurisprudencia. Y no, jurisprudencia no puede ser, y eso yo lo he dicho en varios despachos en los que he tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar, les he dicho al equipo de trabajo, jurisprudencia no es sacarse de la manga cualquier párrafo de cualquier sentencia. Jurisprudencia es realmente hacer el ejercicio sobre hoy cómo está vigente la respuesta a un problema jurídico que fue abordado a profundidad en un pronunciamiento. Es decir, jurisprudencia no es obiter dicta, jurisprudencia no es la descontextualización histórica de un pronunciamiento o que fue emitido en algún momento de la línea jurisprudencial. ¿Listo? Hoy en día, doble respuesta a través de estas herramientas, y también estas herramientas pueden ser fortalecidas a través del manejo de la inteligencia artificial, que cada vez más va a tener prioridad en estos temas. Y lo último, para concluir, retroalimentación, no tener miedo de interponer recursos y de manifestar
los desacuerdos. Y en ese sentido, yo les mencionaba ahorita que uno de los profesores que yo admiro, pues tiene ese concepto de la lógica casacional. Es decir, un abogado casacionista, sea el personaje que sea, cumpla el rol que sea, ya sea como defensor público, como litigante, incluso como fiscal, pues sabe y tiene en cuenta que su batalla la tarea el juego que él elige, no se decide en primera instancia, sino que está constituyendo su argumento casacional. Y eso implica ciertas actuaciones desde primera instancia. Y estas herramientas que les he dado son precisamente para que ustedes dejen eso. Bueno, en 2 minutos, la doctora Sandra del Pilar Velandia. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Pues ya como usted dice, para concluir, pues primero darle las gracias porque le confieso que al comienzo del curso, pues como que veía un lenguaje tan filosófico que me costaba un poco de trabajo comprender, pero realmente me dediqué y me pareció muy interesante el tema, sobre todo desde el área penal, valga decirlo, aunque no soy penalista. Me quedó una gran conclusión y pues la quería compartir y es la siguiente. Como decía el compañero que habló anteriormente, la metodología para allegar las pruebas al proceso está dada. Creo que el trabajo y la tarea más grande que tenemos como abogados, litigantes o como entes acusadores, si vamos a hacer fiscalía o como valoradores de las pruebas y si vamos a ser decisores, pues dentro de algún proceso, es sopesar esas reglas de la lógica, que la prueba esté construida de una manera tal que no quede ninguna duda de que lo que se pretende probar dentro del proceso, pues realmente es así, y que el margen, obviamente, que va a quedar del principio de la sana crítica, que me parece que no es de guardarlo. Obviamente creo que un juez debe hacer uso de la sana crítica, las reglas de la experiencia, pero pues sí realmente valorar mucho y tener mucho cuidado de cómo vamos a estructurar la prueba y qué es valorar sobre todo la pretensión, lo que yo pretendo con la prueba. Eso es como de las grandes conclusiones que me quedó, que ese método abductivo de cuál es la mejor tesis que yo voy a presentar y cuál es la ruta probatoria que yo debería seguir desde cualquiera de mis roles para poder probar si estoy como abogada defensora de la inocencia de mi cliente o la acusación, si de verdad estoy desde el rol de ente acusador. Y pues por último, valorar que todas las hipótesis y pruebas que me han allegado estén concatenadas con los hechos reales que me han aportado. Eso es como todo lo que pude concluir. Muchas gracias. Doctora, gracias a usted, muchas gracias y creo que mejor conclusión imposible. Agradecerles de nuevo a todos, cada una y a cada uno su asistencia, su atención. Es un tesoro y así pretendo respetarlo. Cualquier comentario, cualquier retroalimentación, cualquier pregunta que les quede, ya tienen mis 2 correos. Les recomiendo, si es algo urgente, que también incluyan y copien el correo mío personal, el c.montoya2023@uniandes.edu.co. El institucional también es c.montoya@unilibre.edu.co. Quería resaltar un elemento que mencionó la doctora Sandra, y es que uno de los grandes retos en este manejo de temas interdisciplinarios, especialmente por personas que han sido formadas como de manera filosófica también, yo soy abogado y filósofo, pues es precisamente superar esa deformación que se deriva de la formación especialista en determinado tema. Y que la doctora me lo comparta, lo agradezco también
de corazón y seguiré, es una tarea que sigue pues en camino y se retroalimenta mucho de estos diálogos y de estas retroalimentaciones. Entonces, les agradezco. Cualquier pregunta que quede pendiente, me la envían al correo y feliz almuerzo. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, feliz tarde Hasta para luego, todos. Doc. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. A ustedes, muchas gracias.